Capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, a norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a... Era el gran ángel del pacto del Verbo, el Hijo de Dios, quien habló con autoridad divina como Jehová, y que ahora los llamaba a rendir cuentas de su desobediencia. Dios expone lo que ha hecho por Israel y lo que había prometido. Quienes desechan la comunión con Dios y tienen comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, no saben lo que hacen y nada tendrán que decir a su favor en el día cercano de la rendición de cuentas. Tienen que esperar sufrimientos a cambio de su favor en el día cercano a la rendición de cuentas. Se engañan a sí mismos quienes esperan sacar ventaja de su amistad con los enemigos de Dios. A menudo Dios hace que el pecado de los hombres sea su castigo. Hay espinas y trampas en el camino del obstinado que anda en contra de Dios. El pueblo lloró quejándose de su propia insensatez e ingratitud. Temblaron ante la palabra y no sin causa. Es un prodigio que los pecadores puedan estar hasta leer la Biblia con los ojos secos. Si se hubiera mantenido cerca de Dios y de su deber ninguna voz sino la de los cánticos se hubiera oído, pero por su pecado y necedad hicieron otra obra para sí mismos, y nadie se oirá sino la voz del lloro. La adoración de Dios en su propia naturaleza es gozo y alabanza y acción de gracia. Nuestros pecados solo hacen necesario el llanto. Agrada ver que los hombres lloren por sus pecados, pero nuestras lágrimas, oraciones, ni aun las enmiendas pueden expiar el pecado. Tenemos una idea general del curso de las cosas en Israel durante la época de los jueces. La nación se volvió tan miserable y desgraciada por abandonar a Dios como hubiera sido grandes y felices si se hubieran continuado siendo fieles a Él. El castigo correspondió al mal que habían hecho. Sirvieron a los dioses de las naciones que lo rodeaban aún al menor, y Dios hizo que sirvieran a los príncipes de las naciones de sus contornos aún al menor. Quienes han hallado que Dios es fiel a sus promesas pueden estar seguros que será igualmente fiel con sus amenazas. Con su justicia podría abandonarlos. De esta manera, los que han abandonado ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado.
y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. En los días de las mayores tribulaciones de la iglesia habrá algunos a quienes Dios halle o haga aptos para ayudarla. Los israelitas no fueron cabalmente reformados porque estaban tan enloquecidos por sus ídolos y tan obstinadamente inclinados a descarriarse. De esa manera, los que han abandonado los buenos caminos de Dios que una vez conocieron y profesaron generalmente se ponen más atrevidos y desesperados en el pecado y sus corazones se endurecen. Su castigo fue que los cananeos fueron perdonados y de esa manera ellos fueron golpeados con su propia vara. Los hombres abrigan y toleran sus corruptos apetitos y pasiones. En consecuencia, Dios los deja justamente librados a su suerte bajo el poder de sus pecados, lo que será su ruina. Dios nos ha dicho cuán engañoso y desesperadamente perverso es nuestro corazón, pero no estamos dispuestos a creerlo hasta que, haciéndonos usados por la tentación, descubrimos por ti esa experiencia que es verdad. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y orar sin cesar para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Declaremos la guerra a todo pecado y sigamos la santidad todos nuestros días.